Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Entonces, vamos a ir comenzando, ¿no? ¿Qué es lo que estuvimos revisando? Anteriormente, el día de ayer, tuvimos la actividad, ¿no? Tuvimos la actividad del crucigrama. ¿Y cómo les fue? ¿Lograron subir el primer borrador? ¿Todos? Buenas noches, licenciada. Sí hemos podido subir, pero tenía dos tareas. Había uno que decía presentación, plantilla uno, y el otro que era el borrador, y no sabía cuál subir, entonces lo he subido a los dos. El borrador y la práctica uno. A ver, voy a revisar. En la sesión 7, ¿no? La sesión 7 que teníamos el día de ayer, está la tarea 5 y justamente dice primer borrador del perfil de investigación, ¿no? Acá era donde tenían que subir. Y tienen la última, quizás con esta te has confundido, que ya es la presentación final, ¿no? Voy a agregarlo directamente acá a la presentación final, que es la presentación final del perfil. Esto ya se va a realizar un día antes de la última clase. Entonces, esta presentación final, pues todavía va a estar acá, simplemente la puse para que ustedes tengan en cuenta de que deben ir avanzando con su perfil de investigación, ¿no? Pero sí, no encuentro otra, solamente está la tarea 5, que era donde todos debían subir. A ver, ¿hay alguna persona que tuvo problemas para subir su documento? Mm, No, licenciada, pero yo el mismo problema que mi compañera, lo subí a las dos tareas. Para hoy me salía que tenía hasta el punto 5 y también la presentación del trabajo final. Entonces lo subí a los dos por si acaso. Oh, ya. Pero esto de la presentación final lo van a modificar más adelante, ¿no? Eh, sí, me faltó agregar presentación final, quizás por eso se confundieron. Pero no hay ningún problema, lo van a poder modificar más adelante. Esto va a seguir abierto, ¿no? La presentación final va a estar abierto la... hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces, no hay problema con ello. Eh, Creo que la mayoría sí ha logrado subir su trabajo sin problema, ¿no? A ver, dime un momentito, voy a revisar cuántas personas subieron. Somos 30 participantes, ¿no? Y se han enviado 21 tareas. No sé qué es lo que pasó. Este primer borrador, chicos, tiene una puntuación de 15 puntos, ¿no? Así que es importante. Licen, buenas noches. Un favor, yo no he podido subir porque he tenido problemas con mi máquina. Ha estado actualizándose prácticamente todo el día. He tratado de hacerlo desde otra computadora y no he podido pasar mi documento. No sé si nos podría dar un poquito más de tiempo, tal vez hasta las 10 de la noche podría ser, por favor. Bueno, a ver, voy a extender entonces el tiempo, chicos, ¿sí? Pero para todos, ¿sí? Para todos voy a extender hasta que termine la sesión de hoy, ¿sí? Porque de hecho ya deberían tener todos hasta el punto 5, ¿no? Y no les estoy pidiendo que pues ya esté todo muy específico y pues tengan ya todo completo, ¿no? Seguramente para la presentación final van a seguir, o para su defensa final van a seguir mejorando su trabajo, van a ir añadiendo algunos otros datos y demás, ¿no? Pero por lo menos ya debería estar la base, ¿no? Entonces lo voy a modificar, ¿sí? Lo voy a modificar para que ustedes puedan subir hasta las 10
Pero se van a pasar todas las 3 horas de la clase, chicos, trabajando en la tarea. No creo, ya que hoy nos toca ver un punto muy interesante y de igual forma muy importante para lo que es el perfil de investigación, y es la metodología. Así que no me gustaría que estén pensando en seguir redactando y demás el documento para poder subirlo. Eso sí me preocupa. Lo voy a extender 1 hora, chicos, ¿sí? Hasta las 8. Hasta las 8. O lo que podemos hacer es que yo lo habilite directamente para después que terminemos nuestra clase. Desde las 10 hasta las 10:30 les voy a dar la opción, quizás para que suban el documento y no estén preocupados por subir el documento y demás, ¿no? Entonces lo voy a habilitar a las 10, ¿sí? Van a tener ustedes unos 15 minutos para subir, pero por favor en la clase traten de estar atentos, ¿no? Porque tenemos todas las clases, avances de diferentes pasos que tiene este perfil de investigación. Entonces, lo voy a habilitar a las 10, ¿sí? A las 10, por favor. Dice, buenas noches, una consulta. ¿Sí, Noelia? No, Jessica. Jessica. La tarea yo la envié que hice en el primer borrador del perfil de investigación, pero más abajo, que dice presentación final, también era para, o sea, hoy se vencía, no sabía si en ahí también había que enviarle. Sí, creo que muchos se confundieron. Esto de la presentación final ya lo puse para que ustedes estén pendientes de la presentación final que vamos a tener, pero esta presentación final todavía se va a extender hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces, solo debían subir a la tarea 5, donde decía primer borrador, ¿no? Entonces, Gracias. se va a poder modificar, Jessica, no te preocupes, ¿sí? Voy a ampliar el tiempo, ustedes van a poder retirar el trabajo y van a poder cambiarlo por el proyecto, perdón, el perfil final, ya terminado. Está bien, muchas gracias. Bueno, Jessica. Noelia, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Sí, licenciada, perdón. Mi duda es si para calificar el trabajo va a tomar en cuenta, por ejemplo, claro que la cita sí, pero más que todo me voy a la, digamos, estructura del documento. Eh, Eso quería preguntarle, porque creo que mi documento se ha desconfigurado, entonces eso estaba viendo. Esa era mi duda. Noelia, no te preocupes, solo me voy a preocupar porque está en los 5 puntos. Aún estamos en el primer borrador. Yo sé que, como les decía, no va a estar, pues, ya seguramente incluso eh, con todas las normas que les pedí en el documento, ¿no? Seguramente van a ir mejorando y demás, ¿no? Solamente me voy a preocupar porque estén los 5 puntos y que ustedes por lo menos hayan agregado un párrafo en cada uno de los de las secciones, ¿no? Y en el caso del árbol del problema, que por lo menos tengan 1 o 2 párrafos donde van explicando, ¿no? De hecho, Noelia, incluso me parece que tú y no recuerdo quién más, pero se estaban guiando también por la monografía, ¿no? Y estaban desarrollando ya un trabajo más amplio, más completo y pues de igual forma, ¿no? Eso está muy bien. Ustedes están siendo mucho más detallistas y demás, ¿no? Entonces, sí, va a ser válido todo lo que ustedes están haciendo. No te preocupes tanto por la estructura, Noelia. Yo solo me voy a preocupar porque estén los 5 puntos que les he pedido. Está bien, licenciada, gracias, porque ahora estaba revisando eso y como que se ha desconfigurado mi figura, pero no estoy segura. Entonces me preocupaba un poco de eso de la estructura, pero está bien, gracias. Ah, y una duda más, licenciada. Yo dejé mi índice tentativo, aparte de los 5 puntos.
¿Estaría bien o estaría Claro, mal? claro, sí, 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 está muy bien, Noelia, no te preocupes. De hecho, sí, ya vas a tener, ya tienes una idea más de lo que vas a ir trabajando dentro de tu proyecto más adelante, ¿no? Entonces, sí, 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 está perfecto que lo hayas agregado. A ver, vamos a hablar de algo, chicos. En un inicio, cuando fuimos comenzando con el módulo, yo les iba mostrando y les compartí la monografía, les compartí incluso la guía de la monografía, ¿no? Pero esta guía de la monografía, este trabajo, este proyecto que le subí a la plataforma, ya es un proyecto casi terminado, ¿no? Entonces, toda esta guía que les mostré de la monografía era para que ustedes tengan más o menos idea de lo que va a ser su proyecto al finalizar todo el diplomado, ¿no? Y lo tengan en cuenta cuando vayan pasando los siguientes módulos y ustedes pues guarden todo lo que vayan revisando, ¿no? En carpetas, todo organizado correctamente, para que ustedes ya, a partir de este perfil que nosotros estamos elaborando conmigo dentro de este módulo, ¿sí? Nosotros estamos haciendo el perfil de investigación, que es el anteproyecto, podemos decir, de antes del proyecto final que ustedes lo van a terminar al finalizar el diplomado, ¿no? Entonces, yo les mostré para que ya tengan esta idea, ¿no? Pero vamos a continuar nosotros pensando con esto del perfil de investigación que viene a ser una propuesta. Y ya se los dije antes y se los vuelvo a repetir. Este perfil de investigación va a ser flexible, ¿no? Ustedes viendo los siguientes módulos van a poder cambiar, modificar algunos datos, algunas cuestiones, incluso el título para su presentación final, ¿no? Pero todo lo que estamos revisando les va a servir mm, eh, para pues ya su presentación final, ¿no? Entonces, es por ello que normalmente se pasa este módulo, ¿no? De lo que es la metodología de la investigación en un inicio para que ustedes ya tengan en cuenta todo lo que debe tener su proyecto, que viene a ser ya todos estos pasos que estamos revisando conmigo, ¿no? Entonces, no sé, me parece que algunos están preocupados, los noto eh, en algunos momentos muy preocupados y angustiados porque lo ven como un proyecto muy grande y complicado. De hecho, no es así. En un perfil de investigación, chicos, no debe estar todavía tan específico, ¿no? Pero sí, ya debemos tener unas pautas, ya por ejemplo, pues en todo lo que vamos a revisar hoy, la metodología y todo lo demás, ya vamos incluso a determinar, por ejemplo, si este documento va a ser, o este proyecto, esta investigación va a ser exploratorio, va a ser descriptivo, ¿no? ¿Cuál va a ser la orientación que va a tener este proyecto, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos revisando conmigo para que eh, ustedes ya tengan todo esto mucho más claro, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto, no se angustien por esto. Es un proceso. El desarrollo de una investigación lleva bastante tiempo y no se puede terminar un proyecto en 2 semanas, ¿no? Se necesita bastante tiempo para poder revisar documentos, conocer mucho más sobre las estrategias del marketing. Con esta revisión, por ejemplo, que fuimos realizando el otro día del uso de los influencers y demás, incluso han estado revisando otras opciones de estrategias y esta incluso, ¿no? De los influencers que ya es una estrategia muy específica que de igual forma se está manejando para algunos productos, algunas empresas, ¿no? Entonces, vamos comenzando y con calma, ¿sí? Para este primer borrador, les vuelvo a repetir, con que estén los 5 puntos y ustedes ya hayan comenzado con un párrafo y
ya estén redactando y demás, ya tengan algunos datos y demás, pues entonces van a tener seguramente la nota, una de las notas, pues yo pienso que incluso máximas, porque están avanzando, ¿no? Y la idea es esa, que ustedes vayan avanzando. Ok, entonces, ahora sí, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. El siguiente paso que nos toca revisar para ir armando nuestro perfil de investigación viene a ser el de la metodología, ¿no? Les voy a compartir. A ver, un momentito. Creo que no es esta. Sí, esta es. Ok. No, ahora sí les voy a compartir y antes de compartirles esto, les voy a compartir la pantalla. Ok. Primeramente, nosotros estuvimos revisando, nosotros ya tenemos el objetivo, ¿no? Tenemos los antecedentes, hemos logrado ya definir cuál es la pregunta de investigación, tenemos el objetivo, tenemos los objetivos específicos y ya fuimos revisando la delimitación, la justificación y revisamos algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a la justificación. Ahora, el siguiente paso para continuar con el perfil de investigación viene a ser la metodología de investigación, ¿no? Entonces, vamos a pasar a mencionar los tipos, ¿no? de investigación que se tienen. En este caso, primero vamos a comenzar a hablar sobre la investigación cuantitativa. Cuando hacemos referencia al cuanti, pues ya pensamos directamente en números, ¿no? Y este tipo de investigaciones viene acompañada de datos numéricos, ¿no? Muestra un análisis estadístico, generalmente puede mostrar correlaciones, relación entre variables, ¿no? Pero todo a partir de datos numéricos. Entonces, acá, dentro de lo que es la investigación cuantitativa, la realidad es objetiva. ¿A qué se refiere con objetiva? Que todo lo que se va a ir mencionando o los resultados que se van a hallar para este tipo de investigación siempre van a estar respaldados por datos, ¿no? Y pues acá lo menciona, ¿no? La realidad es objetiva e independiente de las creencias individuales, ¿no? Es muy diferente esto del método científico, por ejemplo, que íbamos revisando que pues se manejaba los pasos de forma correlativa, era como un algoritmo, ya que no podíamos pasar del primero al tercer paso y demás, ¿no? Entonces, es muy diferente el método científico al método no científico, ¿no? El método no científico ya hace referencia a lo que son las creencias, a lo que son incluso las tradiciones que se tienen en muchos lugares, incluso en
en nuestro país, en Cochabamba, si gustan, ¿no? Hay muchas creencias que se tienen de ciertos, de ciertas situaciones, ¿no? Pero esto no viene respaldado por datos. Entonces, cuando estamos hablando de la investigación cuantitativa, van a ser hechos o fenómenos, sucesos, eventos que van a estar respaldados por datos, ¿no? Y dentro de lo que es la investigación cuantitativa, se va a explicar las causas de los cambios en hechos sociales. Es decir, que para este tipo de investigación es importante, pues, ir revisando las causas de los datos que se van a ir hallando, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos mencionar algún ejemplo que está relacionado directamente, por ejemplo, a la edad de los estudiantes y ¿no? La edad de los 18 a los 23 años de los estudiantes y de qué forma influye la publicidad específicamente para este segmento de la población, ¿no? Entonces, ya si nosotros vamos analizando específicamente datos cuantitativos, incluso la investigación va a buscar el respaldo de estos resultados que nosotros vamos a hallar, ¿no? Las causas de los datos que se van a encontrar a partir de este tipo de investigaciones. Y se maneja el método hipotético deductivo, ¿no? Hace un momento les mencionaba esto del método científico. Y es que en este tipo de investigaciones se manejan las hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, la hipótesis alterna. Nosotros hemos estado siguiendo los pasos del método científico. Y dentro de lo que es la investigación cuantitativa, se maneja el método hipotético deductivo, es decir, que se hace una afirmación sobre algún hecho, ¿no? Y se busca comprobar si realmente funciona de esta forma o no. Podríamos mencionar, por ejemplo, una afirmación, ¿no? En este caso podemos mencionar la publicidad tiene una relación directa con un mayor número de seguidores, ¿no? Entonces acá ya tenemos una afirmación y podríamos ya nosotros determinar nuestra hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis alterna en este caso sería la publicidad no se relaciona de forma directa con un mayor número de seguidores, ¿no? Justamente lo contrario a la primera afirmación que hacíamos hace un momento. Entonces se maneja el método hipotético deductivo. Ya se va realizando primeramente una afirmación que se espera comprobar a partir de los resultados más adelante en el trabajo, ¿no? Entonces se manejan las hipótesis, la hipótesis nula, alterna, ya haciendo una afirmación de algún hecho que se va a comprobar con la investigación. Ahora, dentro de la investigación cuantitativa, de igual forma, se manejan instrumentos de recolección de información estructurados, es decir, que tienen ya una técnica mucho más establecida en cuanto a lo que es la información estructurada, ¿no? Acá pueden manejar, programas para directamente recolectar toda esta información, ¿no? Que directamente podría ser a partir de encuestas, ¿no? Quizás de algunas fuentes secundarias, como es el caso de quizás algunas noticias, ¿no? Pero siempre con datos numéricos. Entonces, acá
los instrumentos de recolección de información van a estar muy bien estructurados. Ahora, esta es una pequeña introducción a lo que es la investigación ¿no? Cuantitativa. Dentro de lo que es la investigación cuantitativa, podemos hallar diferentes tipos de investigaciones, ¿no? Está, por ejemplo, la investigación descriptiva. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la investigación de diseño descriptivo? Justamente como indica el nombre, descriptiva, ¿no? Describe algún hecho, alguna observación, ¿no? Está más enfocada quizás a lo que son las entrevistas, ¿no? Incluso se va pensando acá, o una de las características que tiene el diseño descriptivo, viene a ser el que se maneja muestras que son más pequeñas, ¿no? Entonces acá, dentro de lo que son el diseño descriptivo, pues se maneja muestras pequeñas, incluso este tipo de investigaciones suelen tener poca referencia bibliográfica, ¿no? Y el tema que se elige y que generalmente tiene este tipo de diseño descriptivo suele ser un tema poco estudiado, donde se presentan varias dudas, ¿no? Es como, les puedo dar un ejemplo acá. Es como si nosotros por primera vez fuéramos a la jungla, ¿no? Nosotros vamos por primera vez a la jungla y pues seguramente nos quedamos ahí observando todo porque no sabemos cuál es el camino más seguro para ir. No sabemos, no conocemos la fauna, no conocemos la flora, no sabemos qué animales hay por ahí ni demás, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer al no tener conocimiento de dónde nos encontramos y demás, va a ser justamente pensar en realizar una observación, ¿no? Un diseño justamente descriptivo, donde seguramente vamos a pensar en conocer cuáles son los animales que se observan con mayor frecuencia en esta jungla, cuáles son los árboles, las plantas que se encuentran, ¿no? Seguramente debe haber en este tipo de lugares algunas plantas que son peligrosas, ¿no? Entonces acá vamos primeramente vamos comenzando con una investigación descriptiva. Vamos justamente observando y recolectando datos de lo que vamos a observar y todo va a ser descriptivo primeramente. Vamos a conocer qué animales hay, qué tipo de plantas hay y demás, para después recién pasar a quizás hacer ya un análisis a partir de datos, ¿no? No podríamos nosotros, pues, pensar en definir algunas variables y datos cuando no conocemos el lugar donde nos encontramos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes ya más o menos entren o comiencen a ya darse cuenta de cada uno de este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, la descriptiva está más enfocada a la observación, a las entrevistas, suele ser un campo poco estudiado en un inicio, ¿no? Ahora, pasando a la siguiente investigación cuantitativa, que en este caso es el diseño en retrospectiva, ¿no? Cuando hablamos de retro, y estamos hablando de lo cuanti, no se olviden, ¿no? Estamos hablando de lo cuanti. Cuando hablamos de la investigación cuanti con un diseño descriptivo, seguramente se va a hacer una descripción primeramente de las variables, conocer mucho más a estas y seguramente mencionar algunas características y demás, ¿no? Pero ya más adelante pasamos a lo que sería el diseño, por ejemplo, esta es otra,
¿sí? Es otra investigación, la retrospectiva, que hace referencia a un análisis de algún evento, de algún suceso que pasó en el pasado, por eso es retro, ¿no? Donde nos encontramos frente a una investigación que va a analizar datos de eventos, de situaciones, fenómenos que sucedieron quizás muchos años atrás, ¿no? Puede estar relacionado a quizás algún análisis de datos histórico, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero en este tipo de investigaciones cuantitativas con un diseño retrospectivo, analiza datos de eventos pasados. Bueno, ahora, la investigación cuantitativa con un diseño en prospectiva, ¿no? Como el nombre indica, ustedes deben prestar mucha atención al nombre, prospectiva, hace referencia a un análisis o una investigación que va a manejar los datos de alguna empresa, quizás de alguna, o de algún, en general, ¿no? De grupos, quizás de perfiles de personas y demás, pero son datos que se van a recabar pues más adelante, ¿no? O justamente cuando, en el momento en el que se está realizando la investigación prospectiva, ¿no? En el momento en el que se está realizando la investigación, o en nuestro caso, que estamos pensando o estamos armando nuestro perfil de investigación, pues más adelante, ¿no? Entonces tenemos el diseño descriptivo, que es observativo, el diseño en retrospectiva, que analiza los datos de eventos pasados, el diseño en prospectiva, que ya analiza los datos justamente en el momento en que se está realizando la investigación o pues más adelante, ¿no? De los sucesos que van a ir o de los sucesos que están en el momento o están próximos. Ahora, la investigación cuantitativa de igual forma puede estar relacionada directamente con los estudios de caso, ¿no? Estudios de caso donde se puede ya encontrar algunos casos, ¿no? Como ustedes han estado revisando, seguramente han ido encontrando algunos casos específicos, el caso de la empresa tal, el caso de esta situación que pasó, ¿no? Entonces, en este tipo de estudio vienen a ser casos específicos, casos particulares, ¿no? Donde se puede ver cierta relación entre algunas variables y demás, ¿no? Entonces tenemos el estudio de casos. La investigación cuantitativa que es con un diseño evaluativa, ¿no? Entonces en este caso ya viene a ser una investigación pues, por ejemplo, que va a presentar alguna rúbrica, ¿no? Para mejorar la evaluación de cierta empresa, por ejemplo, ¿no? Es decir, en esto de la evaluativa, normalmente se van tomando dos tipos de muestra, ¿no? Donde se va observando a partir de una propuesta sí es que efectivamente pues va a mejorar la situación en la que se encuentra la empresa, ¿no? O sí, pues no va a haber cambios y demás. Entonces, este tipo de investigación que propone algún tipo de rúbrica y demás, pues va a evaluar justamente con esta propuesta algún cambio que se pueda observar en la empresa o en este tipo de muestra en esa muestra específica de la población y demás, ¿no? Ahora tenemos el diseño experimental. El diseño experimental toma experimental, ¿no? Es un diseño que justamente realiza pruebas, podemos decir, realiza algunos experimentos a partir
de determinar dos segmentos, ¿no? Y una vez identificando estos dos segmentos, a uno de ellos, pues, se agrega ya, es justamente algún dato que busca comprobar esta investigación y se va ya encontrando ciertas diferencias entre la muestra a la cual no se ha añadido ninguna variable más para estudiar o para experimentar, ¿no? Y se va comparando estas dos muestras, ¿no? Se va analizando y comparando estas dos muestras y pues de esta forma se llega al resultado y se comprueba si realmente está funcionando esta prueba con esta muestra específica a la cual se ha justamente hecho la experimentación o esta prueba, ¿no? O no, ¿no? Y tenemos finalmente el diseño cuasi experimental, que son casos muy particulares donde vienen a ser muchas veces esto de las muestras aleatorias, ¿no? Entonces, no sé, si bien un ejemplo, ¿no? Para el diseño experimental se manejan dos muestras, ¿no? Y en una se va agregando un dato, una variable específica que va a ser analizada y vamos a ir comparando estas dos muestras, decíamos. En lo que es el diseño cuasi experimental, por ejemplo, pasa que a lo largo del tiempo, cuando se va haciendo esta comparación, pues se va añadiendo este cambio o este experimento dentro de esta muestra, ¿no? Luego podría ser que unos 2 meses, pues ya no se agregue este experimento. Luego de los 2 meses se vuelva a agregar nuevamente el experimento y luego nuevamente se retire, ¿no? Entonces, es aleatorio, no se mantiene en el tiempo. Es justamente casos o diseños muy, muy particulares, como su nombre lo dice, ¿no? Cuasi experimental, pero con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Con algunos casos más específicos. Ahora, entonces, cada uno de estos, una investigación cuantitativa podría ser descriptiva, podría tener un diseño en retrospectiva, podría tener un diseño en prospectiva, un diseño con un estudio de casos, puede ser un diseño evaluativo, un diseño experimental o un diseño cuasi experimental, ¿no? Ahora, pasando a la investigación cualitativa. Cualitativa justamente hace referencia más a todo lo exploratorio, ¿no? Ya no es tan descriptivo, ya no es cuanti, es más de tipo exploratorio. La realidad es socialmente construida por medio de definiciones individuales. Acá, pues, tiene mucho que ver lo que es todo lo que es a ver, dentro de lo que es lo cualitativo, ya no se va revisando tanto los números, ¿no? Como era, por ejemplo, la edad y demás, ¿no? Entonces acá, dentro de lo que son lo quali, nosotros vamos ya incluso revisando los datos, como ser el sexo, ¿no? Que es femenino, masculino y demás, ¿no? Entonces acá lo que se busca es describir o generar teorías a partir de datos recolectados. Los datos permiten el desarrollo de conceptos y teorías. El método inductivo, es decir, con método inductivo hace referencia a que se va sacando conclusiones de casos particulares, ¿no? Ya está mucho más relacionado a lo que son las premisas, ¿no? Suposiciones. Entonces, más o menos va por ahí el método inductivo.
ya no se manejan hipótesis, ya no se realizan afirmaciones, ¿no? Que se buscan comprobar. Acá ya es más a partir de conclusiones mucho más propias, ¿no? Por eso justamente, ¿no? De premisas en lo que sería la investigación cualitativa. Y para la recolección de datos, pues usualmente se manejan instrumentos de recolección de información adaptativos, ¿no? Los datos permiten el desarrollo de conceptos y teorías. Acá se manejan bastante conceptos y hace mucho o resalta mucho todo esto de las teorías, modelos, conceptos, ¿no? Y buscan comprobar quizás incluso estas teorías, estos conceptos, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa está más enfocada a lo que es la conclusión de casos más particulares, premisas, método inductivo, ¿no? Y la investigación cualitativa, podemos encontrar acá teorías fundamentadas, la etnografía, la investigación por acción o participación, ¿no? Entonces, vamos a revisar esto a partir de una guía para que se pueda comprender mucho mejor, ¿sí? Voy a parar un momentito acá. A ver, primero terminaremos esta partecita y les voy a compartir ya la guía para que ustedes puedan ya comprender de mejor forma esta parte. A ver, en resumen, esta es una pequeña clasificación que se debería tener por las investigaciones, ¿no? Primero, por los medios. Por los medios, si es de tipo documental, de campo, experimental, por los tipos de investigación, ¿no? Por los conocimientos que se adquieren o los propósitos o finalidades. Por los conocimientos que se adquieren está el diseño exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, y dentro de lo que sería ya los propósitos o finalidades, entonces nos encontramos los diseños básicos o aplicados. Y pues de tiempo, que vendrían a ser ya transversal y longitudinal. Ahora vamos a ver a más detalle cada una de estas, ¿sí? Vamos a ver mucho más detalle a partir de una guía para que podamos comprender mucho mejor toda esta parte. Acá está, guía. Ay, no me parece. Ya, acá directamente. Tenemos una guía de clasificación de la investigación, ¿no? Entonces acá nosotros primeramente podemos hacer una clasificación a partir de diferentes criterios, ¿sí? Podemos hacer una clasificación de la investigación a partir de diferentes criterios. Primero, por el nivel, ¿no? Por el nivel puede ser el segundo criterio según a la orientación que asume. El tercer criterio según la técnica de contrastación. Según el régimen de investigación, según su alcance temporal, lo que íbamos mencionando hace un momento, y por su enfoque metodológico, ¿no? Según la intervención del investigador y finalmente según la aplicación de la toma de datos, ¿no? Entonces acá
es importante que nosotros vayamos clasificando el tipo de investigación que vamos a realizar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primeramente por el criterio del nivel, del conocimiento del tema, en este caso, ¿no? Entonces, primeramente, por el nivel del tema, primeramente tenemos de tipo exploratoria, ¿no? Este tipo de diseño exploratoria es cuando el investigador se encuentra ante un problema que no ha sido investigado antes, lo que permite abrir el camino para futuras investigaciones, ¿no? El diseño exploratorio, entonces, muestra seguramente muy pocas referencias bibliográficas, o muestra campos que aún no se han investigado mucho, ¿no? Entonces, justamente viene a ser primeramente exploratoria, porque se va a hacer se va a realizar mucha observación para, pues, ya ir recabando mayor información, porque es un área que aún no se conoce, que aún no cuenta con muchos estudios, ¿no? Y demás. Entonces, primero, puede ser un diseño exploratorio cuando el investigador se encuentra ante un problema que no ha sido investigado antes. Lo segundo, descriptiva. Puede ser descriptiva cuando el investigador busca conocer características, medir actitudes u opiniones, propiedades y correlaciones no causales para describirlas. En este caso, ya es más específica, ¿no? El diseño descriptivo es más específico, donde pues va mostrando ciertas propiedades, características, para poder medir y puede medirse directamente a lo que son grupos, perfiles o empresas, ¿no? Por el nivel puede ser correlacional. Correlacional, donde el investigador busca relacionar dos o más variables con la finalidad de analizar y entender esta relación, pero sin buscar las causas. Ok, en el diseño correlacional podemos, por ejemplo, analizar esto que iba mencionando, ¿no? Un mayor o quizás un mayor número de campañas publicitarias de paga va a repercutir en o va a tener una relación directa con un mayor número de interacción con la empresa, con los contenidos, por lo tanto van a acercarse mucho más los usuarios al negocio, a la empresa. Entonces, a partir de estas dos variables, ¿no? Que vienen a ser justamente el número de campañas publicitarias de paga y relacionarlas directamente con un incremento o directamente la interacción total que se va a crear a partir de esas campañas, ya se puede observar y ver si realmente existe o no algún tipo de relación, ¿no? Si es directa o no. En algunos casos realmente se puede observar que no está funcionando, pero esto ya es cuando, o pasa cuando no está muy bien definida el segmento del mercado adecuado, ¿no? Cuando no se ha definido muy bien cuál es el prototipo de cliente ideal y demás, ¿no? Entonces, en lo que es el diseño correlacional, se busca justamente eso, ¿no? Buscar relacionar dos o más variables para analizar y entender esta relación, pero sin buscar las causas de esta situación, de este resultado que se va a hallar. Cuando estamos hablando del diseño explicativo, el investigador va a tratar de establecer las relaciones causales de las variables en estudio
a fin de explicar el por qué y el cómo, ¿no? Una vez que ya seguramente se va a realizar esta relación entre ciertas variables específicas dentro de la investigación, pues entonces, ahora sí se va a buscar a partir del diseño explicativo, encontrar esta relación entre las variables y la causa del resultado, ¿no? Si se observa una relación, pues, indirecta, es decir, que un aumento en las campañas publicitarias de paga no provoca necesariamente un incremento en la interacción de los contenidos o esta interacción con los me gusta, los comentarios y demás. Entonces, pues en este caso ya habría que encontrar cuál es la causa, y quizás la causa era lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Que es justamente que no estaba muy bien segmentada la población para o a la cual debería de haber sido dirigida estas campañas publicitarias, ¿no? Entonces acá tenemos por nivel, primeramente por nivel, o el criterio del nivel, en este caso, puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Según la orientación que asume. Según la orientación que asume, primeramente, puede estar orientada, puede ser una investigación que está orientada a la comprobación, ¿no? Donde se emplea la metodología empírica, ¿no? Analítica para los experimentos, cuasi experimentos, ex post facto, busca explicar y predecir fenómenos o contrastar teorías. Utiliza técnicas de análisis cuantitativos y enfatiza el contexto de verificación. Entonces, como el nombre indica, ¿no, chicos? Está directamente, este tipo de investigaciones está orientada a la comprobación, a comprobar alguna teoría, a comprobar algún método, algún incluso, ¿no? Algún plan específico que se tiene, pero está orientada a la comprobación, si realmente funciona cada uno de estas teorías y modelos que se pretende utilizar, ¿no? Tenemos el tipo de investigaciones que está orientada al descubrimiento, ¿no? Que está orientada al descubrimiento, donde se va a emplear métodos interpretativos, donde se busca generar o crear conocimiento desde una perspectiva inductiva, interpretar y comprender los fenómenos, utiliza técnicas y procedimientos de tipo cualitativo y enfatiza el contexto del descubrimiento, ¿no? Entonces acá ya podemos, cuando se observa directamente ya la palabra inductiva, ¿no? Hace referencia a ciertas premisas, a ciertas conclusiones particulares, ¿no? A partir de la observación. Entonces, tenemos las investigaciones orientadas a la comprobación, que buscan justamente comprobar algo a partir de una teoría, algún modelo y demás. Las investigaciones orientadas al descubrimiento, donde ya se maneja métodos interpretativos, ¿no? Donde se va justamente o funciona a partir de premisas. La investigación orientada a la aplicación, donde se tiene el propósito de solucionar problemas concretos, ¿no? Se orienta a la toma de decisiones y al cambio o mejora. Este tipo de investigaciones aplicativos, justamente como lo dice, ¿no? Son ya puestos directamente en práctica y se busca, a partir del proyecto de investigación, solucionar aquellos problemas ya de forma concreta, clara, ¿no?
si se observa un hecho, pues se busca solucionar este hecho a partir de esta investigación y demás, ¿no? Pero es aplicativa, orientada al cambio o mejora. Entonces, según la orientación, tenemos esta clasificación. Y tenemos el tercer criterio, que es según la técnica de contrastación, que primeramente viene a ser podría ser una investigación orientada a la comprensión, ¿no? Donde se busca comprender e interpretar la realidad desde los significados y las intenciones de las personas implicadas, y se pone en énfasis la descripción y la comprensión de lo particular, ¿no? Se busca comprender. Es muy importante el título, el nombre, ¿no? Orientada, y la otra técnica de contrastación está orientada al cambio y la toma de decisiones, ¿no? Que está dirigida a dar respuesta a necesidades sociales que van a exigir una acción basada en la información científica que aporta la investigación. Entonces, acá la prioridad esencial es explicar, comprender e introducir cambios, ¿no? La prioridad esencial va a ser explicar, comprender e introducir cambios. Justamente, dar respuesta a necesidades sociales. En este caso, pues, algún tema que esté relacionado directamente a alguna necesidad que tenga la sociedad en sí, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de la alimentación, ¿no? Si es un tema que está relacionado a todo lo que es la alimentación, ¿no? Y que está relacionada, por ejemplo, y esto está comprobado, ¿no? Que la alimentación tiene una relación, o una buena alimentación está relacionada directamente a, pues, una talla más alta, a la altura de las personas, ¿no? Entonces, no sé, podríamos considerar acá o pensar en las investigaciones que justamente van a ser necesarias para la sociedad, todo lo que es la educación, la alimentación, la salud, ¿no? Este tipo de investigaciones, y que justamente este tipo de investigaciones van a dar respuesta a estas necesidades sociales que van a necesitar este tipo de acciones, ¿no? Y a partir de información científica, que es lo importante. Entonces, el cuarto criterio viene a ser el de, según el régimen de investigación, ¿no? Donde tenemos la investigación libre y la investigación orientada. La libre, cuando el problema que se desea investigar es seleccionado por intereses particulares y científicos del investigador. Es decir, que directamente la persona es la que define el tema sin ningún tipo de limitación, ¿no? Elige el tema porque le agrada, le interesa, seguramente haciendo una clasificación y demás, pero es libre de elegir el tema de investigación. Ahora, cuando hablamos de esta investigación que es orientada, entonces se refiere a cuando el problema que se desea investigar pertenece a planes o líneas de investigación de la institución u organización a la que pertenece el investigador. En este caso, pues, muchos de ustedes se les ha pedido, ¿no, chicos? Que esté esta investigación orientada a todo lo que es el marketing, comercio electrónico y demás, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que según el régimen de investigación, es una investigación que ha sido orientada, ¿no? Es justamente por la especialización que ustedes están haciendo en este momento. A ver, vamos a revisar el siguiente criterio. El siguiente criterio es el quinto, y justamente dice, ¿no? Según el alcance temporal. Esto no aplica a la investigación no experimental. Ok, entonces, acá se observan dos tipos
¿sí? Dos tipos de investigaciones cuando estamos hablando del alcance temporal. De las investigaciones transversales, de corte transversal, o longitudinal, ¿no? Transversal, cuando es una medición única o recolección de datos en un solo momento para describir variables o analizar su interrelación. Esto se refiere a que de toda la población en general de Cochabamba, por ejemplo, solamente se toma una pequeña muestra a analizar, ¿no? Y solamente una vez se toma esta muestra y es justamente esta muestra que se va a analizar y que va a responder al proyecto de investigación. Entonces, cuando estamos hablando de una investigación transversal, nos referimos a esta medición única, ¿no? En un solo momento para describir las variables, analizar esta o estudiar esta muestra que se da solo una vez y solamente una muestra, una parte de un todo, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es de la investigación transversal, y esta investigación transversal puede ser descriptiva o puede ser correlacional. Cuando es descriptiva, se va a indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan las variables de estudio, ¿no? Es decir, que se va justamente a ir describiendo, se va a hacer más específico en cuanto a las propiedades de los datos que se va a realizar, ¿no? Entonces acá, descriptivo, y puede ser correlacional, ¿no? Donde se describen las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Cuando se determina el alcance temporal, puede ser transversal, hemos dicho, ¿no? Y este transversal selecciona solamente una parte para el estudio solo se selecciona una pequeña parte del total de la población, una pequeña muestra. Y cuando ya se tiene esta muestra, se tiene a partir del análisis de esta pequeña muestra, ya solamente o se va analizando los datos de esta muestra de forma descriptiva o correlacional. Correlacional cuando ya vamos encontrando cierta relación entre dos o más variables que se hallen dentro de esta pequeña muestra que se ha determinado y se ha seleccionado, ¿no? Ahora, según el alcance temporal, puede ser longitudinal. Cuando hablamos de una investigación longitudinal, entonces hace referencia a la medición o recolección de datos en varios momentos a través del tiempo para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Entonces, longitudinal, cuando se hace una medición en varios momentos, ¿sí? Y esta puede ser de tendencia, donde se analizan cambios a través de tiempo, en variables o sus relaciones en una población en particular, ¿no? Entonces acá se puede ir analizando cuál ha sido la situación cuál es la situación en la que nos encontramos ahora en relación a todo lo que es el marketing digital, por ejemplo, el año 2023, y pues ya ver estos cambios, ¿no? Analizar todos estos cambios que han ido sucediendo en particular estos 2 últimos años, ¿no? Y cuál ha sido, qué plataformas han añadido, qué cambios han tenido y demás, ¿no? Entonces, puede ser justamente a partir de la recolección de datos de tendencia longitudinal, ¿no? De evolución del grupo, donde se analizan cambios a través del tiempo en variables o sus relaciones en un grupo en particular, ¿no? De evolución de grupo, los cohorts. Tenemos después de panel, ¿no? Donde se van a analizar cambios a través del tiempo en variables o sus relaciones en un grupo
pero manteniendo todo el tiempo a los integrantes del grupo. Entonces acá de panel, ¿no? Es una muestra que se mantiene a lo largo del tiempo, pero se va justamente analizando cuáles son los cambios que se tienen en todo este tiempo. Y no cambia esta muestra y se mantiene estudiando esta misma muestra, ¿no? Puede ser para el caso de este tipo de estudio, por ejemplo, que solo se enfoca en estudiar a los estudiantes, ¿sí? Y quizás esto se estudia esta gestión este año y pues podrían enfocarse directamente a este tipo de estudiantes, pero en otro año, ¿no? Pero se va a mantener esta muestra. Entonces, puede ser de panel, de evolución de grupo, los trends, los cohorts y de panel. Entonces, acá, según el criterio temporal, puede ser transversal o longitudinal, ¿no? Y esto lo pueden agregar, chicos, si gustan dentro de lo que es la delimitación temporal, si es transversal o longitudinal, ya analizando y revisando estas pequeñas descripciones, ¿no? El siguiente criterio, que este viene a ser justamente uno de los que nos toca revisar en específico por su enfoque metodológico, ¿no? Y que ya íbamos revisando hace un momento. Entonces, por el enfoque metodológico, puede ser una investigación cuantitativa, puede ser cualitativa, puede ser participativa, puede ser mixta, ¿no? Cuantitativa, cuando la realidad es objetiva y existe en forma independiente del sujeto. Otra característica, la realidad se estudia en sus partes constitutivas con fines de comprensión. Se trabaja con datos numéricos y análisis estadístico. Cuanti, los datos numéricos. Permite establecer correlaciones, ¿no? Se va encontrando ya acá la relación entre dos variables, qué tipo de relación tienen. El proceso es rígido y no modificable. Y la prueba de hipótesis, ¿no? Acá sí ya entra lo que sería la hipótesis. Brinda resultados generalizables, ¿no? Entonces, estas son las características de la investigación con un enfoque metodológico cuantitativo. Ahora, cuando hablamos de una investigación cualitativa, se observan las siguientes características, ¿no? La realidad corresponde a la visión de cada persona en su contexto particular. La subjetividad es parte del trabajo para tratar de comprender la realidad. La información es descriptiva y susceptible de interpretación. El proceso es flexible, puede ser modificado en cualquier momento, de acuerdo a los avances. Sus conclusiones ofrecen tendencias y explicaciones no generalizables, no se fundamenta en la estadística, ¿no? Entonces, todo lo cualitativo viene a ser ya más subjetivo y pues acá ya se observan muchas conclusiones particulares, ¿no? La investigación participativa. No, a ver, en este tipo de investigaciones, asume como favorecedor de las relaciones objeto-sujeto, no hay objeto. Justamente cuando comenzábamos a hablar de todo lo que era el método científico, les iba mencionando, ¿no? Que a partir de la idea, primeramente, pues pasábamos a definir cuál era el sujeto, cuál era el objeto, ¿no? Y estos vendrían a ser ya, en este caso, la empresa que se va a estudiar, ¿no? Incluso el estudiante que forma parte de esta investigación, que es quien está justamente trabajando, buscando y demás, ¿no? Entonces acá, en lo que es la investigación participativa,
asume como favorecedor de las relaciones objeto-sujeto. No hay objeto, ¿no? Otra característica implica la sistematización de la acción transformadora, se aplica a una escala comunitaria y de colectivos sociales, se busca un cambio, ¿no? Son los actores con los que se comparte y se desarrolla la investigación. El contexto es esencial en el análisis de la problemática a investigar, técnicas y recolección de datos. Se privilegia la asamblea y el desarrollo de la voz colectiva y el análisis grupal, ¿no? Es justamente como lo menciona, ¿no? Participativo. Y acá es, pues se incluye lo que es un análisis grupal, una voz colectiva, ¿no? Es una característica muy, muy identificable que tiene este tipo de investigaciones, ¿no? Y la mixta, la investigación mixta, es decir, la investigación que tiene un enfoque metodológico mixto, ya combina dos enfoques, ¿no? O más de dos enfoques. Incluso podría combinar todo lo que es cuanti y lo cualitativo, ¿no? Analizar datos numéricos dentro de la investigación, así como todo lo que es quali, ¿no? Donde se va a hacer seguramente algunas conclusiones a partir de la observación de algunos datos o de algunas variables que se va a ir analizando y demás, ¿no? Pero va a ser también descriptivo seguramente, por lo tanto, las investigaciones suelen, ¿no? O ser mixtas entre lo cuantitativo y lo cualitativo. A ver, nos falta revisar el criterio según la intervención del investigador. Se observan acá dos, ¿no? La investigación observacional en este caso, donde no existe ninguna intervención del investigador, los datos reflejan la evolución natural de los eventos y es ajena a la voluntad del investigador. Acá solamente se enfoca en observar todo lo que va, o el tema, ¿no? Las variables, pero solo observando. Y se tiene también la investigación experimental, donde ya se va justamente, ¿no? Experimentando, buscando algún cambio, es decir, causa, efecto, busca ya ser mucho más explicativo, incluso analítico, y pues incluso toma más control dentro de lo que es el proyecto de investigación, ¿no? Y finalmente tenemos el último criterio que es según la aplicación de toma de datos, que es retrospectivo y prospectivo. Como mencionábamos dentro de una de las clasificaciones de lo quali, ¿no? Donde cuando estamos hablando de una investigación retrospectiva, los datos se recogen de registros donde el investigador no tiene participación o no tuvo participación. No podemos dar fe de la exactitud de las mediciones. Ok, retrospectivo, cuando se van a analizar datos donde el investigador no estuvo presente. Es decir, se analiza datos cuando, o de sucesos, hechos, fenómenos que pasaron años atrás, ¿no? Totalmente donde no se encontraba el investigador. Retrospectivo, análisis de datos del pasado. Cuando vemos la siguiente clasificación, ¿no? De prospectiva, los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la investigación, de fuentes primarias, es decir, a partir de encuestas, ¿no? Entrevistas que se van a realizar ya juntamente con el proyecto, ¿no? Entonces, por lo que se posee control y conocimiento del sesgo de medición. Entonces, acá,
Cuando estamos haciendo esta clasificación según a la toma de datos, tenemos la investigación retrospectiva a partir de datos en retrospectivo y prospectivo, ¿no? Retro, cuando incluso se van analizando en este caso los datos a partir de fuentes secundarias, ¿no? Entonces acá seguramente se va a buscar datos, información de algún repositorio de información relacionado al tema y demás, ¿no? Pero el investigador no es quien va a buscar y obtener justamente estos datos, ¿no? Y en prospectivo ya son o se manejan las fuentes primarias, ¿no? Donde el investigador va a crear, va a armar su encuesta en base al tema de la investigación, ¿no? Y todo el diseño, perdón, de la encuesta justamente, pues va a estar enfocada a recabar datos específicos y relacionados al estudio, ¿no? Entonces acá en prospectiva que están relacionadas directamente al propósito de la investigación, ¿no? Y bueno, chicos, es un resumen. Yo sé que ha sido un poco extenso, pero viene a ser un resumen de la clasificación de la investigación, ¿no? Un resumen de la clasificación de la investigación donde podemos observar que podemos clasificar a nuestra investigación a partir de diferentes criterios, por el nivel del tema, del conocimiento del tema, que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, según a la orientación que asume, acá, pues, según a la orientación que asume, orientada a la comprobación, orientada al descubrimiento y orientada a la aplicación. Ahora, el tercer criterio, según la técnica de contrastación, orientada a la comprensión y orientada al cambio y la toma de decisiones, ¿no? El cuarto criterio, según el régimen de investigación, que puede ser libre o puede ser orientada, según el alcance temporal, que puede ser transversal o longitudinal, por el enfoque metodológico, que puede ser una investigación que tome un enfoque metodológico cuantitativo, cualitativo, participativo o mixto, ¿no? Entonces acá tenemos el séptimo criterio, según la intervención del investigador. Si va a actuar solamente con la observación o con la experimentación, ¿no? Si va a ser experimental. Y finalmente el criterio según la aplicación de toma de datos, que puede ser en retrospectivo o en prospectivo. Entonces, yo sé que esto resulta un poco complicado y cansador cuando lo revisamos en un primer momento, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos clasificar a nuestra investigación. Ya habiendo revisado, ¿no? Yo les fui incluso repitiendo rápidamente, ¿no? Los criterios y demás, y habiendo revisado cada una de estas clasificaciones a partir de los diferentes criterios para la investigación, ustedes van a identificar cuál es la clasificación que tienen para su investigación, ¿sí? ¿Y cómo van a realizar esto? A ver, les voy a mostrar la hojita. Ok, acá está. Entonces acá tienen una plantilla, ¿no? Que es la siguiente plantilla que nos toca revisar para poder ya justamente ingresar con todo lo que es la metodología de la investigación. Primeramente vamos a clasificar a nuestra investigación, ¿no? Y es una hojita, ¿sí? Donde ustedes van a identificar acá, primeramente, acá van a añadir su nombre, ¿no? El título del tema de la investigación, que cada uno va a agregar, la rama de la ciencia. En este caso,
No les voy a mencionar aún nada, pero sí les voy a pedir que busquen, ¿no? Quiero que ustedes también busquen, que investiguen un poquito. Entonces acá ustedes van buscando, ¿no? Este título, a qué rama de la ciencia pertenece. Dentro de lo que es clasificación, acá, pues no se va a mencionar nada. Y aquí ya comenzamos con la clasificación. Acá ya comenzamos con la clasificación según el nivel. Según el nivel, como nosotros fuimos revisando la guía, por el nivel puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o puede ser explicativa, ¿no? Entonces tenemos 4 opciones según el criterio del nivel. Y ustedes van a revisar, ¿sí? La guía, van a revisar la guía de clasificación y van a identificar a qué tipo de clasificación corresponde su investigación, ¿sí? Y lo mismo para los siguientes, ¿no? Para la orientación, según a la orientación, tenemos las siguientes, ¿no? Orientada a la comprobación, orientada al descubrimiento, orientada a la aplicación. Entonces, son 3 opciones que tenemos según el criterio de orientación. Y justamente es lo que vamos a mencionar acá, ¿no? Y de igual forma, la técnica de contrastación, régimen de investigación, alcance temporal, enfoque metodológico, ¿no? Entonces acá ustedes van a ya identificar y van a clasificar a su investigación. Bueno, y acá ustedes un pequeño resumen en base a toda la tablita que ustedes van a ir llenando, ¿ok? Me gustaría saber si hay alguna consulta, alguna duda. Esta guía, por si acaso, les voy a, no recuerdo si ya lo subí a la plataforma, pero sí, ustedes la van a tener, ¿no? Voy a dejar de compartir un momentito. Voy a comprobar si ya está en plataforma. Ok. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, chicos? Noelia, adelante. Sí, licenciada, tengo una duda pero no estaba en la plantilla, pero igual tengo la duda en lo último que estaba mencionando sobre la aplicación de la toma de datos. Mencionó que iba según la fuente, secundarios y primarios. Digamos en el siguiente caso, ¿no? Que yo quisiera hacer otro tipo de plan y necesitara, por decirle, eh, qué sé yo, balances generales, todo tipo de contabilidad, digamos. Eso, según creo, me confunde un poco, no sé si sería una fuente secundaria, ya que, digamos, yo como investigador no la hice y no sé si está bien. Y además, mi fuente primaria, tengo esa duda también, sería la empresa. Claro que sería, creo que tendría que ser mi fuente primaria la empresa y a la vez esta me está dando estos datos. Y también sé que mi fuente primaria, digamos, directa, podría ser el dueño o gerente general. Entonces, mi duda es, este tipo, digamos, de información, los balances, como le digo, por ejemplo, ¿serían una fuente secundaria, aún si me las da, qué sé yo, el gerente general o el dueño de la empresa? Ok, gracias Noelia por tu pregunta. Sí, todos los datos que tú no has recolectado, Noelia, van a pasar a ser directamente fuentes secundarias. Solo van a ser fuentes primarias cuando tú vas a recolectar esta información, porque tú vas a tener certeza de toda esta información, porque precisamente tú vas a ser quien va a recolectar esta información. Cuando hablamos de fuentes primarias, hacías referencia, por ejemplo, a la información que te va a dar el gerente de la empresa, va a ser justamente una fuente de información primaria, porque en este caso, prácticamente tú vas a hacer una entrevista para obtener todo este tipo de información de la empresa, ¿no? Sean los productos, precios y demás que necesites conocer de la empresa. Entonces, en este caso, sí, ¿no? Vas a
vas a tener por un lado, si vas a analizar los balances y demás, fuentes secundarias, porque son datos, es información que tú no has recolectado. Y van a ser fuentes primarias estas entrevistas que justamente tú vas a realizar al gerente de la empresa. Entendido, licenciada, porque normalmente cuando mi confusión ha ido, porque normalmente, bueno, yo en mi caso conocía que la fuente primaria sí era toda la información, digamos, hecha por tal vez el gerente general, y sí, como se mencionaba, a través de entrevista. Y las fuentes secundarias eran todo eso de libros, por ejemplo, toda la investigación que nosotros hemos hecho. Entonces, esa era mi duda, pero ya me la aclaró, licenciada. Y entonces se podría aplicar ambas, ¿verdad? En la investigación. Exacto, exacto, porque muchas investigaciones, si bien van a ir trabajando con encuestas, entrevistas y van a contar con fuentes primarias, de igual forma trabajan, ¿no? O se apoyan también en fuentes secundarias, ¿no? Cuando van a incluir en su proyecto de investigación algunos datos que son necesarios, como ibas mencionando, los balances y demás, pues sí, ¿no? Van a ser fuentes secundarias. Ok, entonces gracias Noelia por tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bueno, entonces, a ver, vamos a tener nuestro receso, chicos, en este momento, mientras yo voy a estar subiendo esta guía para que ustedes la puedan revisar y demás. Y de igual forma voy a estar ya habilitando en plataforma para el regreso. Después de nuestro receso, entonces, vamos a comenzar a realizar justamente ya la clasificación de la investigación. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir y nos vemos después del receso, por favor, todos. El tipo, por ejemplo, acá según el nivel, por ejemplo, pues ustedes tienen la clasificación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, ¿no? Van a seleccionar una, chicos, ¿sí? Una o dos, ¿no? O las que sean necesarias para su proyecto, que ustedes consideren necesarias para su proyecto de investigación, y deben de igual forma explicar por qué va a ser exploratoria, ¿no? ¿Por qué va a ser descriptiva? ¿O qué es lo que van a describir? Qué variables van a describir en su proyecto y demás, ¿no? Entonces deben ser un poquito más explicativos, ¿no?
no les pido que sea algo extenso, ¿sí? Pero por lo menos una breve, un breve párrafo donde ustedes van mencionando, debido a que es una, o tienen ustedes una clasificación, por ejemplo, descriptiva y exploratoria, digamos, ¿no? ¿Por qué es que ustedes están trabajando con este tipo de clasificación en su proyecto de investigación? Algo cortito y conciso, ¿no? Para la planilla. Eso es lo que tienen que hacer en este momento.